Qué bueno que podemos vernos una vez más, amados hermanos y visitas, y todos los que puedan estar conectados con nosotros. En esta ocasión vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 16. Y de hecho, le comparto que cuando estuve durante la semana trabajando con el material, me había ido a otro capítulo del mismo libro de Hechos, pero haciendo una lectura de todo el contexto de Hechos 16, me maravillé, empecé a escribir muchas cosas de las que según el Señor me iba mostrando allí, y vi que el Señor realmente tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. Así que por eso vamos a continuar en el libro de Hechos. Antes de ir a la lectura, yo quisiera que hagamos una oración para que entonces nos pongamos en las manos de Dios. Oramos. Señor y Dios Padre, danos gracia, danos tu respaldo. Lo necesitamos, Señor, porque lo único que somos es voceros o mensajeros de tu palabra. Da, oh Dios, que lo que todos hayan de escuchar sea tu mensaje, porque tu palabra, oh Dios, es la que va a traer edificación y la que va también a obrar en vida eterna para los que no te conocen. En Cristo rogamos tu asistencia. Amén. Como había dicho anteriormente, vamos a ir a Hechos, capítulo 16, verso 11 hasta el verso 15. Es desde allí nuestra lectura. Hechos, capítulo 16, verso 11 al verso 15, aunque originalmente, hermanos, íbamos a tener una lectura más extensa. Solo vamos a leer hasta allí porque solamente en este material veremos la primera parte. Leemos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El tema o los versos que tenemos acá en nuestro texto, verso 11 al verso 15, lo vamos a ver con el tema Dios salvando. Y lo vamos a dividir en dos puntos que veremos hoy, una porción o una gran porción del punto 1, luego la continuación lo veremos en otra ocasión y la parte 2 también. Los dos puntos que veremos son la salvación en acción y resultados, y lo segundo es la oposición en acción y resultados también. Vamos inmediatamente al primer punto, amados hermanos, la salvación en acción y resultados. Cuando leemos esta porción, ¿qué nosotros vemos allí? Vemos al apóstol Pablo en la continuación del trabajo en la obra, aprovechando un lugar y ocasión para predicar la palabra, donde vemos el proceso de la salvación, donde vemos cómo obran los salvados. Y luego se menciona, como siempre, que hay oposición cuando la obra del Señor se está llevando a cabo, pero que aún en eso Dios tiene propósitos. Aún en eso Dios tiene propósitos. Solo recordar, amados hermanos, que estos hechos corresponden al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que se menciona en Hechos desde finales del capítulo 15 del libro de Hechos hasta el capítulo 18. Todo eso se enmarca dentro de lo que es el segundo viaje misionero. Y en específico, fue en este viaje que ellos habían pasado de Asia hacia Europa a llevar el evangelio, donde van pasando por varias ciudades del entonces. Este relato está dentro de lo que es la voluntad de Dios al ellos dejarse guiar por el Espíritu Santo, de modo que estas visitas no son casualidades, sino que todo obedece a cómo el Señor va orquestando todas las cosas conforme a su plan soberano. Recordemos que el apóstol Pablo estaba en Troas, y los que estaban con él también, que pertenece a Asia, que por su ubicación y los medios y el tiempo también en ese momento, pasar a Macedonia implicaba navegar.
lo que probablemente hicieron sin complicaciones, pero lo hicieron durante varios días, como incluso se ve en nuestros textos y como incluso en el día de hoy se puede hacer de esta manera. El verso 11 de Hechos 16 dice, verso 11 de Hechos 16 dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Yo estaba buscando esto en Google, señores, en el mapa. Todos nosotros conocemos la aplicación donde ya hoy en día nadie está perdido, sino que solamente uno le dice a una persona, dame tu ubicación en tiempo real, te la mandan y ya con eso tú llegas. Hermanos, aquí en nuestro texto vimos que ellos zarparon de Troas, fueron directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Buscándolo en Google, hoy en día lo que es Troa y lo que es Filipos en Grecia, en este caso, incluso ustedes lo pueden apreciar ahí, dice que en el día de hoy eso nos debería tomar a nosotros 5 horas y 57 minutos. Y en distancia serían 418 kilómetros. Claro, esto por un paso más rápido que existe en el día de hoy. Eso sería hoy para nosotros como salir desde la Romana, una región en el este, una provincia en el este, hacia Pedernales, más o menos, sería más o menos la idea. ¿Ustedes saben qué nos dice todo esto, hermanos? La obra del Señor siempre ha involucrado sacrificios. Es hoy en día que se hace este trayecto en 5 horas y 57 minutos. Pero en ese entonces no se había inventado ni la máquina de vapor y mucho menos los vehículos. Por eso hacer la obra de Dios siempre ha involucrado sacrificios, siempre involucrará movernos. Y no me refiero a que necesariamente nosotros tengamos que salir de nuestra ciudad. Si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero nosotros somos los que debemos salir hacia donde nuestros vecinos. Somos nosotros quienes debemos hacer esto. A través de la historia, amados hermanos y visitas, nosotros conocemos que han habido grandes movilizaciones. Aún en el día de hoy siguen habiendo migraciones de familias incluso completas, de países a otro, incluso atravesando grandes distancias. Y la razón de esto, por lo regular, es el interés personal, mejoría de vida, incluso preservación de vida, que todos caen en interés también propio. Estos hombres nos enseñan qué tanto estaban dispuestos a sacrificar por servir al Señor. La razón de su movimiento era la convicción que tenían y la obediencia al Señor. Y hermanos, Dios lo ha dado todo por nosotros. Que no nos cueste a nosotros dar nuestro tiempo y nuestras fuerzas para Él. Dios lo ha dado todo por nosotros. Que a nosotros no nos cueste tanto dar nuestro tiempo y nuestras fuerzas para Él. Continuamos. Dice nuestro texto ahora en el verso 12, zarpando de Troas, de allí a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Nos dice que de allí ellos partieron a Filipos, que era parte del territorio macedonio. Según los historiadores, hermanos, Roma era un imperio que gobernaba sobre una vasta región, pueblos y ciudades conquistadas, y esto permitía que ciudadanos romanos gozaran de privilegios de la ley romana. Es decir, que los ciudadanos podían pasar o tener libre acceso a todo lo dominado por Roma. No podían ser sometidos a azotes y tenían el derecho de apelar en caso de ser apedreados. Como más adelante se ve eso, incluso en el mismo Hechos 16, en el verso 37. Ahora, sabemos, salieron de Troas, pasaron por Samotracia y llegaron a Filipos. Ahora, ¿qué sucede en Filipos? Y vamos a leer ahora desde el verso 13 hasta el verso 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué sucede en Filipos? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lo primero, hermano, es que aquí el apóstol no está yendo a aldeas,
sino que se está dirigiendo a ciudades. Lo que se entiende para nosotros, que incluso se ve ese patrón en el libro de los Hechos y en otras cartas, que de aquí se puede desprender lo que era el plan del trabajo evangelístico. Se lleva el evangelio primero a las ciudades principales y desde allí es que se debe extender a otros lugares cercanos. Si has recibido el evangelio, compártelo. Esa es la idea que nos transmite el texto allí. Si has recibido el evangelio, compártelo. Lo segundo es, hermanos, aquí pareciera que Pablo y los demás encontraron una población con pocos judíos, como dicen los comentaristas, que residían allí, porque no hay mención de sinagoga local cuando hemos leído en Hechos 16 del 11 en adelante. Al contrario, nosotros leemos que se reunían a la orilla del río y según los rabinos, 10 judíos varones, cabezas de familia, era el número mínimo para establecer una sinagoga allí. Así que no había suficientes hombres para que pudiese haber una sinagoga. Así que son las mujeres las que se destacan aquí. Son las mujeres las que se destacan en nuestro texto. Que tal vez ellas fueron las que dieron la bienvenida al apóstol y a los demás. Y dispusieron escuchar de ellos una exposición de las Sagradas Escrituras. Lo cual el apóstol Pablo aprovechó. El apóstol Pablo agarró, tomó asiento y empezó a enseñarles el evangelio. Bien hizo Pablo en esta ocasión. Aquí entra en escena una mujer llamada Lidia en nuestro texto, quien, aunque vivía allí, el texto nos dice que era de una ciudad de Asia Menor, que es Tiatira. De ella se dicen muchas cosas, pero sobresale de ella que adoraba a Dios. Y esto se refiere a los temerosos de Dios que fueron atraídos por el judaísmo, pero que aún no se habían convertido en prosélitos completos. Es decir, ¿qué se está diciendo con esto? Según dicen los teólogos, que Lidia era conocida o renombrada con el término griego que alude a una persona que había adoptado la conducta moral, práctica y fe de la fe judía. Una persona que había adoptado la conducta, la moral y las prácticas de la fe judía. Así como lo vemos en Cornelio, como lo vemos en el eunuco etíope, eso es lo mismo que vemos aquí con Lidia. Eran prosélitos, pero todavía no eran personas que habían tenido un encuentro con Cristo, que habían aceptado el cristianismo. ¿Qué pasó con Lidia? Porque eso lo vemos en nuestro texto. Ok. El apóstol y los que con él estaban tuvieron un encuentro con Lidia. Ahora, ¿qué pasó con Lidia? Aquí vemos, hermanos, la obra de salvación. Aquí está descrita la obra de salvación. Cómo Dios obra en nosotros. El Señor envía a Pablo y a sus compañeros a Filipos para darle la oportunidad a Lidia de escuchar el mensaje de salvación. Y en el texto que hemos leído, el escritor, por inspiración divina, atribuye al Señor, no a Pablo, la conversión de Lidia, hermanos. El escritor, que es Lucas, no está atribuyendo a que fue Pablo que logró que Lidia se convirtiera, sino que la salvación, el escritor divino se la está atribuyendo a Dios. La salvación entonces, hermano, no es cuestión del trabajo del trabajo de un hombre, sino del trabajo de Dios. ¿Cuál es nuestra función en la salvación? Llevar la palabra. Esa es nuestra función. Pero el Señor mismo es quien abre los corazones del hombre, quien ha abierto nuestros corazones. Y el resultado es que Lidia responde al mensaje de Pablo y acepta al Señor como su Salvador. Eso es lo que vemos allí. Eso es lo que vemos en nuestro texto. En Efesios 2, verso 1, se describe la condición del hombre antes de Cristo, es decir, la condición del hombre sin Cristo. ¿Cuál es? Muerto en sus delitos y pecados. Porque la realidad del hombre, como lo muestra la doctrina de la gracia, hermanos, es la incapacidad que hay en nosotros para poder ser salvos. Yo quiero que veamos varias cosas con esto, hermanos. Yo quiero que veamos varias cosas. Primero, yo sé que muchos de nosotros estamos cargados con muchas noticias. Y muchas de las noticias que nosotros recibimos son noticias negativas. La mayoría de las noticias que solamente traen desánimo. La mayoría de las noticias. Probablemente a nosotros, a casi todos, por no decir todos, nunca nos han llamado para darnos
una noticia donde nos estén diciendo que nosotros hemos sido los agraciados de tener un gran premio. Es probablemente que a casi todos nosotros, o a muchos de nosotros, nunca nos hayan llamado para cosas como esta. Pero hermano, si estás en Cristo, tienes el mayor regalo. En Cristo nosotros tenemos el mayor tesoro. Si estás en Cristo, tienes el mayor regalo. Que tú no te lo has ganado fruto de tu trabajo o fruto de tu esfuerzo. Tú no has hecho nada para merecerlo, sino que así como Lidia, que está en nuestro texto, quien ha abierto su corazón, es Dios quien lo ha hecho todo para que tú y yo podamos gozar del mayor privilegio que puede tener cualquier persona en este mundo, ser hecho hijo de Dios, tener esta salvación tan grande. Pregúntate ahora, una pregunta que yo también me la hago. Pregúntate, ¿qué tú has hecho para que así como Lidia, Dios haya tomado la iniciativa de buscarte? Yo te pregunto, ¿qué has hecho para que así como Lidia, tú te hayas ganado que Dios haya tomado la iniciativa de buscarte? Romanos 9:16 dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Eso es lo que vemos en la palabra. Yo quisiera que vayamos a un texto, Juan 6:44. ¿Qué dice allí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el Evangelio de Mateo, el reino de los cielos es comparado con una perla de gran precio, es comparado con un tesoro. Si amarramos que el Evangelio de Mateo hace estas ilustraciones del reino de los cielos, de la salvación, si lo amarramos con Juan 6:44, puede ser, hermanos, que a ninguno de nosotros nunca nos hayan llamado para darnos un premio, para decirnos que hemos sido agraciados con tal regalo. Pero el Señor nos está diciendo que yo no he hecho nada para tener el mayor tesoro que hay en esta vida y que puede tener cualquier persona. Yo no he hecho nada para tener esta gran perla. Es el Señor quien lo ha hecho todo, y hoy nosotros podemos ser los más agradecidos. Hoy tú puedes ser el más agradecido. Y he aquí hermanos, he aquí donde radica el gran misterio que nos lleva a nosotros a que nosotros podamos vivir vidas gozosas. Este es el gran misterio que nos lleva a nosotros que podamos tener gozo en nuestra vida. Aquí había un grupo de mujeres, y entre ese grupo de mujeres Dios abrió el corazón de Lidia. Si te has despertado hoy y tú no sabes por qué dar gracias, puedes empezar por aquí. Tú y yo tenemos muchas razones para agradecer. Tenemos muchas razones para agradecer. Dios guió a estos hombres hasta Macedonia. Dios llevó la palabra hacia este grupo de mujeres. Dios abrió el corazón de Lidia de principio a fin. Todo lo ha hecho Dios. Eso es lo que vemos en el texto. ¿Sabes qué? Todo de principio a fin lo ha hecho Dios en ti también. Todo, todo, todo. Pero ¿qué más, hermanos? Ok, sabemos que Dios es quien lo hace todo. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Lo que nos corresponde a nosotros, también para todos aquellos que no son cristianos, es proclamar el Evangelio. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay personas que pueden decir, no, es que yo no sé mucho, hermano. Es que yo no tengo tanta oratoria. Es que yo no sé qué palabras utilizar. Solo lleva el Evangelio. Eso es suficiente. Lleva el Evangelio. Eso es suficiente. Háblale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Yo quisiera que vayamos a un texto. Romanos, capítulo 1, verso 16. No fueron las palabras persuasivas de Pablo, no fue un contingente de personas a predicar allí para que hubiera un buen resultado. Miren lo que dice Romanos 1:16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aún ellos siendo pocos, aún tú siendo poco, eso no limita que Dios pueda salvar a otros. Eso no nos limita, hermanos. No que yo necesito que venga toda la iglesia aquí para que tales personas puedan escuchar la palabra. Aún con uno que lleve el mensaje de salvación, no limitará para que Dios pueda salvar. Lo importante no es todas las cosas que tú vayas a decir. Lo importante no es la forma en que las vayas a decir. Lo importante no es cuántos te acompañen. Lo importante es que la gracia de Dios esté contigo acompañándote. Eso es lo importante. Comentarista dice: el elemento más importante de cualquier presentación del Evangelio es la claridad del contenido, a fin de presentarlo claramente. Solo vamos a requerir invocar el poder del Espíritu y dejarle los resultados a Dios. Amén, hermanos, a eso. Amén. Por eso, incluso, hermano, mientras está predicando la palabra, mientras está evangelizando, ¿sabes qué tú debes hacer y yo? Orar. No dejemos de orar. Leyendo un libro que me recomendó y me había mandado el hermano Isidro, decía el autor del libro que en el mundo se dan muchas estadísticas que no son reales ni adecuadas a lo cierto acerca de los convertidos. Hay muchas cifras que verdaderamente no están en lo cierto. El libro citaba la parábola del sembrador. Mientras yo leía esto, la parábola del sembrador en el libro, quise ir allá también para buscarla y leerla, porque me llamó la atención que él la estaba utilizando. Cuando la estuve leyendo, hermanos, allí hay 4 cosas que me llamaron la atención. O no. Allí hay algo que me llamó la atención, y es que allí se tipifican 4 corazones. 4 corazones se tipifican allí en la parábola. Y solo en uno de esos corazones la palabra dio fruto al 100%. Solo en uno de esos corazones. Aunque de diferentes grados la palabra da fruto en cada corazón donde la palabra dio fruto. En diferentes grados. Uno al 30, uno al 60 y otro aún al 100, al 90%. Pero lo que me llama la atención es que se tipifican 4 corazones. Solo en un corazón esta palabra dio fruto. Hermanos, mientras esté predicando la palabra, no dejes de orar. Eso que muestra la parábola y que pasó en ese momento en Filipos, que se enfatiza solamente con Lidia y su familia, habla de una realidad contraria a lo que el mundo hoy cree. La realidad es que pocos son salvos. Pero ¿sabes qué? El diablo quiere hacer creer lo contrario. Yo creo que cuando se maquillan cosas como esas, cuando se dan estadísticas como esas, el diablo aún en eso tiene propósitos y sale beneficiado él y ventajoso él en cosas como esas. Esas estadísticas pueden ser un engaño de Satanás, como incluso el libro muy atinado decía. De hecho, hay muchas personas que están mirando esta transmisión ahora mismo. Hay muchas personas que están oyendo lo que se está diciendo y ¿sabes qué? Están confundidos muchos. Muchos pueden estar confundidos ahora, mientras están mirando la transmisión, creyendo que son algo y no son nada. Mientras otros predican, pídele al Señor que su palabra haga lo mismo que vemos reflejado en Hechos 16, que Dios abra los corazones para que también puedan tener vida eterna muchos. Mientras se predican, nosotros podemos hacer eso, estar involucrados haciendo eso. Y mira, hermanos, una persona puede tener muchas cosas en esta vida. Lidia, dice el texto, nos deja ver el texto allí, que esta mujer era comerciante. Ella tenía una casa en la que podía recibir muchas personas. Posiblemente tenía siervos,
personas que trabajaban para ella. Lidia tenía un comercio que no vendía algo de uso común. Lo que Lidia comercializaba era de una clase social, no era para todo el mundo. Lidia no vendía lente ni cartera, y yo con esto no estoy diciendo que una persona no puede ser un gran comerciante haciendo cosas como esta. Hay carteras que son finísimas, carísimas, y hay grandes comercios con la cartera. Pero los artículos que Lidia vendía lo compraban y solamente lo usaban los ricos y los emperadores. No era algo que muchas personas lo podían comprar. Eso es como que hoy en día una persona sea comerciante de yates o comerciante de aviones privados, jets privados. Eso era lo que Lidia hacía en su tiempo. Vendía algo que era de uso exclusivo de la alta sociedad. Lidia, aunque podía tener todas estas cosas que hemos mencionado, que el texto nos puede transmitir que ella podía tener, Lidia necesitaba lo que necesita cualquiera que esté oyendo este mensaje y no tenga a Cristo. Lidia necesitaba la salvación del Señor. Eso necesitaba Lidia. Y eso posiblemente esté necesitando muchos ahora. Puede ser que mañana algunos de los que estén oyendo aquí pasen de ocupar un lugar económicamente hablando y que al otro día pasen a ocupar un lugar en la revista de los millonarios. Y esto puede parecer un cliché, pero es la verdad. Puedes ocupar el más alto rango que ocupes. Puedes pertenecer a la alta aristocracia o a cualquier rango de la sociedad que pertenezca, sea la baja o sea la alta. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Lidia estaba en la posición que probablemente estén algunos ahora. ¿Sabes qué? ¿En qué posición estaba Lidia? Escuchando la palabra. En esa posición estaba Lidia. Muchos ahora solo están presentes, están mirando aquí, están conectados aquí, pero no están escuchando el mensaje del dador de vida. No lo están escuchando, aunque estén conectados. Y tampoco sé, como muchos tampoco saben, si esta será la última vez que tú escucharás el mensaje de salvación. Yo no lo sé, tampoco tú lo sabes. En Lucas 16 se nos menciona a un rico que murió. Es decir, que le pasó a ese rico lo que se supone que nos debe pasar a todos nosotros. A ese hombre rico le sucedió lo mismo que nos debe pasar a todos nosotros. Lucas 16 nos menciona que en el infierno ese hombre trató de ver si podía remediar su situación. Él trató de hacer algo, pero ya era tarde. Se le había hecho de noche. Le cogió el toque de queda en la calle, como vemos hoy a las 7 de la noche en nuestro país. Le tomó el tiempo, el toque de queda, le agarró en la calle a él. Este hombre de Lucas 16 está en el infierno y estoy seguro que daría lo que sea. Mira, hermanos, ese hombre estaba dispuesto a dar lo que sea por estar en el lugar que estaba Lidia en este momento, escuchando el evangelio y la salvación siendo predicada allí. Este hombre estoy seguro que estaría dispuesto a dar lo que sea por estar ahora donde estamos muchos, escuchando el evangelio ahora. Pero ya allí en el infierno no se puede hacer nada. Ya allí no se puede hacer nada. Hay muchos que ahora están oyendo. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene que decir con referente a muchos que pueden estar oyendo, pero no están escuchando atentamente el evangelio. Mateo 13. Verso 11 al verso 17, y vamos a leerlo allí. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, con respecto a alguna pregunta que ellos le habían hecho, y respecto a las parábolas. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen ello
la profecía de Isaías que dijo: de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lidia escuchó y no está en el mismo lugar que está aquel rico descrito en Lucas 16. Ella ahora está en la patria celestial. Y ese también puede ser tu destino si estás en Cristo. No escuches, no veas el mensaje de salvación solo para salir de alguien, solo por cumplir con alguien, solo por compromiso. Escucha el mensaje de salvación con atención. Hay padres, muchos padres seguro que en estos momentos están orando por sus hijos. Hijos que están orando por sus padres, o hermanos, familiares, orando por amigos o por personas conocidas. Hagamos lo que nos corresponde hacer a nosotros. Prediquemos a Cristo, mostrémosles al Señor, pero que a ti y a mí no nos falte y no dejemos de orar, no dejemos de orar por aquellos que no tienen a Cristo, para que sea Dios quien abra sus corazones como Él lo hizo con Lidia. Ese es el proceso de la salvación. Eso es lo que vemos en nuestro texto. No dejemos de orar. En 1 Corintios 3, 5 al 9, allí vemos cómo el apóstol se describe solo como un colaborador del evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros solo somos canales para que Dios haga su obra. Eso es lo que tú y yo somos solamente, canales para que Dios haga su obra. Por eso, mientras se predique el evangelio, ora a Cristo, para que Dios, para que el Señor sea quien abra los corazones. Hay personas que se pueden estar preguntando ahora, como yo mencionaba, padres, hijos orando por padres, padres orando por hijos, orando por familiares. Cualquiera se podría estar preguntando, ¿dónde fue que yo fallé? Que tengo tanto tiempo orando por mi hijo y todavía no es cristiano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde fue que fallé? ¿Qué yo he hecho mal en el proceso de la salvación? Que mi hijo, mis padres, mis amistades, mis familiares aún todavía no son creyentes. No es momento de lamentarse. Es el momento de orar al Dios que salva, porque Él es quien abre los corazones. Ese es el momento. Ocupémonos en lo que nos corresponde a nosotros. Dejemos los resultados, así como Pablo, en manos de Dios. Hagamos eso. Él es quien hace la obra de principio a fin, hermanos. Demos gracias por ello y hagamos lo que nos corresponde a nosotros y no dejemos de orar al Dios que abre los corazones. Vamos a orar, amados hermanos. Señor y Dios, hemos visto tu palabra. En ella, oh Dios, tú nos has mostrado todo el proceso de la salvación. Tú eres quien haces la obra. Tú eres quien la has hecho en nosotros, oh Dios, y por eso en nosotros hay razones para agradecerte y por eso en nosotros hay razones para poder tener gozo. Ahora danos, oh Dios, que nosotros también podamos compartir el evangelio y mientras lo compartimos, Señor, haciendo lo que nos toca hacer, podamos orarte a ti, sabiendo que tú eres quien haces la obra en los corazones. Hay muchos que ahora están conectados. Señor, que tú abras sus corazones a fin de que ellos también puedan venir a Cristo. La muerte es una realidad. El fin de este mundo es una realidad. Y hay una falsa verdad en la calle de que hay muchos que te han conocido, Señor. Te rogamos que tú que eres quien haces la obra, oh Dios, trates con todos aquellos que no han venido a Cristo. Que muchos de los que se conectan con nosotros puedan venir a salvación. Es en Cristo que te lo rogamos. Amén.
Amados hermanos y visitas, gracias por estar con nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo.